Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la quinta entrega de la serie Felices y Realizados. Y por motivo de tiempo lo vamos a tratar en 2 domingos. Sobre lo ya dicho, voy a repetir que estamos considerando la ruta para nuestra felicidad y realización personal mediante la cátedra que dio el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Asimismo, recordemos que el Señor Jesús en ese momento estaba planteando estándares de comportamiento que a su vez sería el desenvolvimiento ideal que se pide en lo cotidiano para aquellos que empezaban a ser conocidos como sus discípulos. Decimos que a su vez sería, pues, una cosa muy diferente son las palabras y enseñanzas sabias que estaba entregando el Señor Jesús, y otra muy diferente que los discípulos de aquel entonces, de ese momento histórico, estuvieran ya listos para comportarse a la altura de las circunstancias. Esta conjugación ideal, hablo del poder divino, más la pasión y dedicación humana, recién fue posible después de Pentecostés, a mérito que en ese momento se le entregó obsequio a los creyentes, que son las virtudes de Cristo, que denominamos el fruto del Espíritu Santo, que están registradas en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, y son las siguientes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo mismo de ahí en adelante para todo nacido de nuevo, incluyendo el predicador, incluyendo ustedes, si han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. El estándar predicado en el Sermón del Monte, ¿ya?, necesita que los creyentes tengamos pasión y compromiso. Pasión y compromiso, que tiene que ser visto por la multitud, ojlos, esa muchedumbre que siempre está lista para el motín, el desorden, el saoco. Y entre ellos, esa multitud, nosotros tenemos que hacer evangelismo. ¿Para qué? Para buscar a los futuros adoradores en espíritu y en verdad de nuestro Señor y Salvador. De hecho, todo lo que estoy versando no es un trabajo fácil, pues en nuestra mente y corazón, en forma cotidiana, tenemos conflicto para vencer nuestra antigua naturaleza, que es alimentada con más de 50,000 ideas cotidianas negativas que vienen a nuestra mente. Por ello es necesario que el creyente tenga pasión, la pasión del enamorado, y que tenga la dedicación del obrero. ¿Para qué? Para que esa sea nuestra colaboración, para que la palabra del Señor nos edifique, nos limpie y señale un rumbo idóneo. Y esto, hermanos míos, no es una cuestión de segundo plano. Por ello predicamos, por ello enseñamos, por ello intentamos imitar a Cristo, para que sea nuestra contribución pedagógica para los demás. Lo mismo con los pastores, lo mismo con todos los creyentes. Hermanos, de aquí en adelante vamos a revisar 2 situaciones en el versículo 9 y el 10, pero ya les he dicho, hoy día solamente vamos a revisar el 9. 2 situaciones que el mundo no relaciona ni con felicidad ni con realización personal. Y esto ocurre, ya lo hemos dicho, porque ellos no tienen fe en Cristo y porque ellos no creen a su cátedra. Pero en honor a la verdad, incluso nosotros que tenemos fe en Cristo y sabemos que su palabra es verdad, no nos es tarea fácil. No nos es tarea fácil hacer el estándar de comportamiento que los versículos que vamos a tratar nos relatan. Pero no es algo imposible. ¿Y saben por qué? Porque Dios nunca nos ha pedido imposibles. Repito, ¿por qué es difícil? Porque nuestra vieja naturaleza
es fuerte, es viva. Y mientras estemos en este mundo, escúcheme, no se va a vencer. No se va a dar por vencida. Va a intentar galopar para ganar nuestra mente y nuestro corazón. Pero recordemos, nuevamente, que Cristo nunca nos ha pedido imposibles. Por lo tanto, tenemos que cimentar nuestro compromiso con la pasión del enamorado. Que los deseos de su santo amado Cristo podamos nosotros lograr. El título de la exposición del día de hoy es la siguiente: los que buscan y los que parecen que les esquiva la paz. Los que buscan y parece que les esquiva la paz. Para lo cual vayamos a Mateo capítulo 5, versículo del 9 al 10. Y vuelvo a repetir, por una cuestión de tiempo, hoy solamente vamos a tratar el versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Y como solamente es un verso, todos, con excepción de los que están delicaditos de salud, nos vamos poniendo de pie, pero cuando tengan ya el versículo, ¿ya? Cuando tengan el versículo. Mateo capítulo 5, versículo 9. Lo voy a leer una vez y después todos juntos, ¿ya? 9 y 10. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos juntos a mi voz, el versículo 9. A la voz de 3. 1, 2, 3. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Inclinen su rostro, permítame orar. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos ya comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero hoy usted me está dando a mí ese privilegio. Hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he preparado cale hondo y profundo en el corazón de mis hermanos, Señor. Y que a mí me haga recordar, Señor, que luchando contra el mundo, luchando contra mi ser, tengo que aprender a ser un pacificador. Ayúdenos a todos. Así le suplicamos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. El primer punto: los que buscan la paz con compromiso y pasión. Los que buscan la paz con compromiso y pasión. Y volvemos a leer el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Permítame repetir que todos nosotros los creyentes deberíamos tener compromiso y pasión por conseguir, preservar, incentivar la paz en nosotros mismos y en otros. Pero no es tarea fácil, a mérito, como ya se dijo, de la vieja naturaleza que aún convive con nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 9, en su primera parte, si lo tratamos en una forma exegética, diríamos: bienaventurados, macarios, felices, dichosos, afortunados, supremamente bendecidos, bien librados del mal, los que son pacificadores. Los que en castellano leemos pacificadores en nuestra Reina Valera 1960, corresponde al vocablo del griego koiné eironopios, que implica un creyente que incentiva la paz para que otros prosperen. Y ya he dicho, no es fácil. Por ejemplo, vamos a revisar un dato histórico. Calvino, el reformador francés que vivió en el siglo XVI, en una época convulsionada que se denomina la Reforma, ¿no? Sabemos, ¿no?, que enfrentó a los príncipes protestantes contra la realeza que apoyaba al Papa.
Cuando Calvino, un hombre muy ilustre para estudiar la Biblia, cuando meditó sobre este versículo, bienaventurados, felices los pacificadores, él escribió así, escucha, los pacificadores se refiere a aquellos que no solo buscan la paz y evitan disputas en lo que respecta a su propio poder, sino que también trabajan para resolver diferencias entre otros, que aconsejan a todos los hombres que vivan en paz y eliminen cualquier ocasión, escúchenme a lo que él escribe, cualquier ocasión de odio y lucha. Ahora, yo creo que todos estaremos de acuerdo que es una buena exégesis y es una buena enseñanza, una correctísima enseñanza. Sin embargo, Calvino, al parecer, olvidó sus propias enseñanzas, o digamos, siendo benignos, le fue difícil llevarlo a la práctica. Y esto lo digo a mérito que en su biografía, por ejemplo, con respecto de nuestros antecesores, los anabatistas, Calvino nunca deslindó de la persecución y matanza a que nuestros antecesores fueron sometidos. Por eso que a mí me pesa cuando un bautista dice que es calvinista. ¿Ya? Y sobre esa decisión, ¿saben por qué se dio en algunos casos? Otro ejemplo, porque los anabatistas no asistían a las autoridades seculares para tratar sus asuntos internos, por ejemplo, de herencia de tierras. Ellos no asistían a las autoridades, entre ellos nomás resolvían el problema. Y a mérito de esto, que trastocaba pues el ordenamiento jurídico de una nación, porque el ordenamiento jurídico de una nación, cuando un sector no va a las autoridades, crea un pequeño problema porque el ejemplo cunde, ¿no? Ahora, ¿saben lo que escribe Calvino? Escribe así, miren, miren, un imitador del Príncipe de Paz, él escribe: estos miserables fanáticos no tienen otra meta más que poner todo en desorden. Se descubren ser enemigos de Dios y de la raza humana. Algo así como que desde este púlpito yo critique a un hermano en Cristo porque me diga: pastor, tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mi primo, con mi hermano de herencia, tengo problemas con el vecino, pero no voy a acudir a las autoridades porque yo considero que Dios es mi escudo y es mi espada. Es su decisión y yo lo tengo que respetar. Pero imagínense que yo este pueblo comience a atacar esa posición, ¿no? Como también espero sea claro, Calvino, con estas palabras, fue uno de los que echó leña al fuego contra las anabatistas de esa época para que fueran ajusticiados. Ninguna palabra que podríamos pensar que es un imitador del Príncipe de Paz. Otro hecho puntual, en 1553, cuando él fue parte de lo que ostentaban el poder secular en Ginebra, él participó activamente en el juzgamiento, condena y muerte en hoguera, sí, en hoguera, de uno de sus enemigos ideológicos más apasionados. Estoy hablando del médico y teólogo español Miguel Servet, autor del libro Restitución del Cristianismo. En honor a la verdad, cuando usted lee este manual, ahí con suma claridad escribe herejías contra la doctrina de la Trinidad. Pero incentivar para que lo lleven a la hoguera. ¿Y qué pasó? Es claro, en ambas situaciones sumamente delicadas sobre la vida en otros seres humanos, se nubló Calvino. Con respecto de Mateo capítulo 5, versículo 9, se nubló Calvino de su correcta interpretación teórica. Para nada Calvino fue un pacificador, sino, repito, fue uno de los que echaron más leña al fuego. No fue un maestro de Cristo, no fue un embajador de paz. Ahora, por favor, para nada estoy afirmando que yo dude que Calvino fuera hijo del Altísimo, ¿ya? Y tampoco dudo que fue mi hermano en Cristo. Pero lo que quiero resaltar, recalcar, lo interesante de lo delicado que es nuestras creencias y acciones consecuentes sobre la paz. No siempre nuestras acciones están coordinadas
con lo que dice la Biblia de lo que tenemos que llevar nosotros. Ser pacificadores. Por ejemplo, yo veo acá varios jóvenes. Pregunto, ¿discuten entre ustedes? ¿Se juntan o están separaditos? ¿No comprenden lo que todavía significa que son hermanos en Cristo? Pregunto, esposos, cónyuges, padres e hijos, ¿se enfrentan como perro y gato de vez en cuando? ¿No comprendemos que nosotros somos pacificadores? Qué difícil, ¿no? Poner en autos nuestra fe y lo que sabemos que es la cátedra de Cristo. Y eso es lo que deseo recalcar. Pero miren qué aberrante, qué hecho tan aberrante, ¿no? Que un predicador reformador haya incentivado para que otros lo lleven a la hoguera. Y la verdad, el asunto es que por lo contrario, solemos usar la violencia indebida participando en daños de diversa índole a otras personas, en diferentes niveles. Y en esto tenemos que aprender a mejorar. Como primera medida, un creyente debe huir de la violencia irracional de acciones y de palabras, en todas sus vertientes. Voy a explicar ya. ¿Por qué digo violencia irracional? ¿Saben por qué? Porque hay actos violentos, inevitables, inherentes a la autoridad que se ejerce. Por ejemplo, lo escrito en Romanos capítulo 13, versículo del 3 al 4. Búsquelo, por favor. Miren, una violencia inherente a la autoridad. Romanos capítulo 13. Sin perder Mateo, ¿ya? Romanos capítulo 13. Versículo del 3 al 4. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleve espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, escuchen, ya no lee, es claro, ¿no? Hay potestad de usar violencia para defender a la sociedad. ¿Ya? En la actualidad definimos el acto de la violencia de la siguiente manera: uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza. De otro lado digo que un creyente que asimile el volverse un pacificador, repito, no solo se debe abstener del uso de la violencia irracional, sino que debe comprender que la razón de ser adjetivado como pacificador implica que nosotros los creyentes procuramos, producimos, preparamos, constituimos, establecemos, intentamos vivir y ganar la paz para otros. No podemos estar enfrentados. No podemos estar enfrentados. Es irracional para un creyente vivir enemistado con otra persona. Voy a poner ejemplos puntuales para que asimile un poquito más lo que estoy hablando. Hay violencia racional cuando aplico castigo físico a mi hijo. Hay violencia racional cuando amenazo con palabras a mi hijo para que cambie de actitud. ¿Ya? Hay violencia racional cuando con palabras fuertes un policía, un militar, un pastor, un ingeniero, un maestro le llama la atención a alguien que circunstancialmente está bajo su autoridad. Este tipo de violencia le duele al que la sufre, pero no le hace daño, porque es una violencia que está autorizada por la palabra del Señor para que la sociedad no se desboque. Eso sí, se torna negativa si se aplique fuera de la sabiduría escritural o sin tener en cuenta el buen uso de la conciencia humana. Escúcheme lo que tienen niños menores. No ose disciplinarlo,
con cara de odio. No lo grite en forma desencajada, porque esa es violencia irracional. Si tiene que castigarlo, castíguelo, pero que su cara sea un témpano de hielo. Que el dolor que siente por su mano no se transforme en miedo atroz al ver la cara del padre o de la madre transformada como si le tuviéramos odio. ¿Nos vamos dando cuenta ya la diferencia? De hecho, un pacificador, cuando busca la paz, la armonía, el orden, debe aplicar a sus acciones una mezcla de pasión por el diálogo y el convencimiento pleno que la violencia irracional, o sea, actuar con fuerza o dureza excesiva, desproporcionada, sin activos de misericordia ni amor, no trae nada bueno. Porque el que disciplina ama. Es imposible que usted diga que está amando al disciplinar si pone una cara de odio, de fastidio hacia la persona que está disciplinando. Tengan sumo cuidado. Sumo cuidado. Por ejemplo, un padre de familia, un pastor, un maestro creyente, un policía, un maestro albañil creyente, no siempre puede ser perita de dulce, ni monedita de oro. Hay veces se tiene que usar palabras fuertes y acciones fuertes para buscar recomponer la paz, la armonía, el orden. Pero debemos cuidarnos para no atentar contra nuestro papel asignado. ¿Cuál es el papel asignado a los hijos de Dios? Ser pacificadores durante nuestro paso por este mundo. Ojo, que nadie está diciendo que es una tarea fácil, pero en Cristo Jesús todo lo podemos lograr. Para pacificar una casa, para pacificar una iglesia, para pacificar en un negocio, no necesito encender una hoguera, sí encender el fuego de Cristo en mi corazón para que desde mi corazón irradie a las otras personas. No vivan enemistados. No hagan grupitos y se separen, porque eso está contra Cristo. Eso está contra Cristo. Parafraseando a Mateo, seamos pacificadores, pues esto indica que somos hijos de Dios. Un hijo de Dios no puede estar encontrado con otro hijo de Dios. Y si tú crees que algo te hizo, pero no es capaz de darse cuenta, adopta la posición del mayor, acércate y pídele perdón. Pero no he hecho nada, pastor. No interesa. Permite que tu hermano te abrace y empiece una hermosa historia. Seamos pacificadores. Ojo con lo siguiente. Alguien que busca la paz no implica que cede en su valorización moral por congraciarse con otros humanos, ¿ya? Ni en su trabajo secular, ni en la iglesia, ni en el hogar. Vamos a hablar del vínculo humano más íntimo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 37. Mateo capítulo 10, versículo del 34 al 37. La palabra del Señor dice así: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, al hombre contra su padre, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por favor, escúchenme. Hay situaciones en conflicto que no se podrán evitar. ¿Y saben de qué estoy hablando? Cuando, por ejemplo, mi padre, que no es seguidor de Cristo, me dice: Ricardo, es tu cumpleaños, tenemos que tomar alcohol. No le voy a aceptar. Y ahí se va a cumplir la palabra, porque
para estar bien con mi padre, yo no puedo bajar los patrones morales de la Biblia. No se puede. No se puede. Porque si yo amo más a mi padre que a Dios, yo no estoy comportándome como un hijo de Dios. Cuidado, padres que reciben a sus hijos en su casa y porque tienen un corazón muy hermoso, le dicen: papito, voy a celebrar tu cumpleaños y voy a comprar unas chelitas para invitar a la familia. Tú no tomes, no te preocupes, tú no tomes, pero que tomen tu familia. En mi casa nadie toma alcohol, porque es mi casa. Y si mi hijo se enoja, las puertas están abiertas, se puede retirar. Porque yo no puedo amar más a mi hijo que a Dios. Claro, hay una botella de vino en mi casa, yo la veo, y mi esposa la usa para la comida, y probablemente de vez en cuando alguien agarra y toma un poquito. No va a estar yo en extremismo, ¿no? Pero que tomar para divertirme, tomar para que mis hijos me visiten, que no me visiten, no tengo ningún problema, porque yo tengo que amar más a Dios que a mis hijos. Y si yo fuera hijo, yo tengo que amar más a Dios. No me voy a poner marcado con mi padre, pero no voy a aceptar que él me diga que tengo que tomar alcohol para estar bien con él. Y situaciones de conflicto que no se podrán evitar, de diferente índole, habla uno solamente uno, en un mismo hogar, a mérito de tener diferencia moral entre un incrédulo, que puede ser el padre del hijo, y un creyente, que puede ser también indistintamente el padre del hijo, pero también puede ser de que sea entre dos creyentes. ¿Y esto sabe cuándo ocurre? Cuando uno de los creyentes va por camino de necedad y no está buscando vivir en virtud, pero por igual no hay licencia de corso para encender la pradera, porque mi hermano en Cristo quiere hacer esas cosas y quiere que yo le siga. No voy a pelear, no voy a discutir, no lo voy a gritar, simplemente no lo voy a hacer. Ojalá que a ninguno de ustedes le esté doliendo la cabeza. Pero si les está doliendo la cabeza, comprenda que es el Espíritu de Dios que le está hablando, que lo que está haciendo no es correcto. Recuerdo mis épocas de policía, ya como creyente, ¿no? El uso de la fuerza para tener a alguien y neutralizarlo, sí, pero no podía golpear sin ton ni son. Ambos actos son violentos y ambas formas de actuar no le gusta al infractor. Pero hay uno que agrada al Señor y otro que Dios aborrece. Yo cuando detenía, así sea narcotraficante, así sea terrorista, así sea violador, y lo peor que podía hacer, usaba la violencia de vida para neutralizarlo, inmovilizarlo y ponerle las esposas de seguridad y llevarlo a la detención. Pero no podía pegarle, patearlo, insultarlo, desgraciarlo, porque hay una violencia de vida que es de agrado al Señor, porque estoy luchando por la sociedad, y otra indebida, y lo mismo en cada situación, Hermanos míos, tenemos que tener mucho cuidado. El teólogo Adam Clarke escribió así: un pacificador es, por tanto, alguien que en vez de avivar el fuego de la contienda, usa su influencia y sabiduría para reconciliar a las partes contendientes, ajustar sus diferencias y restaurarlo a un estado de unidad. Y usted puede decir: ¿y cómo aplica esto el policía con un delincuente, no? Porque no hay una tercera parte, ¿no? Sí aplica. ¿Y saben por qué? Porque hasta el delincuente tiene que sentirse protegido por la sociedad. ¿Ya? Miren, les voy a contar un poquito de mi vida. Yo era una de las personas que más subía al Palacio de Justicia a ratificarse en sus denuncias. Porque los actuados, antes de que el proceso continúe,
llevan al detenido al Palacio de Justicia y te llaman para que tú te ratifiques en tus actuados. Y cuando yo entraba al palacio, no les miento, habían personas que salían a mirarme en los despachos. Y me decían, jefe, ¿cómo hace usted para usted detener y mandar a la cárcel a las personas? Y cuando lo llamamos a usted y le preguntamos, ¿el policía cometió? No, es un caballero, es un buen policía. Y vemos que sus documentos son los que justamente lo está mandando a la cárcel. Simple. Porque una vez que los detenía y en mi presencia nadie los podía golpear, simplemente los metía al calabozo y en la noche le prestaba mi colcha para dormir y en la mañana le firmaba un desayuno y me sentaba con él y le predicaba la palabra del Señor. Y si me decía, ¿puedes llamar a mi casa? Tienes derecho a una llamada. Y si no me lo permitían en la comisaría, salía a la calle y hacía su llamada a su familia. En consecuencia, hacía que ellos se reconcilien con la idea que ese policía que lo metía a la cárcel era un funcionario que estaba para proteger sus derechos, su vida y su integridad, y que incluso le llevaba lo más sagrado que uno puede tener, la predicación de la palabra del Señor. Permítame parar de lo que dijo el teólogo y de mi testimonio y leer un poquito de la palabra del Señor para recordar lo que Dios quiere en nosotros. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Es otro versículo. Lo que leí, lo que les he compartido es Romanos 12, 18. Pero ahora busquemos, por favor, Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, si usted es creyente, si usted nació de nuevo, usted va a ver al Señor. ¿Ya? Pero en este mundo tenemos que vivir en paz. Porque el que se aleja de camino de paz no está cuidando su propia santidad. Otra cuestión sumamente importante sería cuando nos damos cuenta que hemos equivocado el camino, sea en el hablar, sea en actitudes, incluso ante una mala aplicación del castigo físico para nuestros hijos, sea lo que fuera. Si usted se da cuenta que ha errado el camino, corra a los pies de Cristo, humíllese, haga metanoia, arrepiéntase. Y luego de que corra a los pies de Cristo, vaya a la persona con la cual usted le estuvo robando la paz por su forma equivocada de hacer y pídale perdón. Pidan perdón. ¿Por qué? Porque nosotros somos imitadores del príncipe de paz. Ahora, voy a continuar compartiendo el comentario de Adam Clark. Como todos los hombres están representados en un estado de hostilidad entre Dios y entre sí, si el Evangelio se llama Evangelio de la Paz porque tiende a reconciliar a los hombres con Dios y entre sí mismos. Fin de su comentario. Repito, todo creyente en Cristo está capacitado sobrenaturalmente para ser imitador de Jesús, el original y irrepetible príncipe de paz. Y eso ocurre al momento de recibir el regalo de sus virtudes. Por eso no es imposible a ningún creyente llegar al estándar que habla Mateo capítulo 5 versículo 9. Felices, dichosos, bienaventurados, librados de todo el mal, los que son pacificadores. Y ese es el deseo íntimo de nuestro Padre Celestial. Y nosotros tenemos que colaborar con pasión y compromiso para santificarnos y darle alegría al Señor. Ese bendito camino inició cuando le pedimos perdón a Dios, cuando hicimos paz con Dios. Y esto
ameritó que nazcamos de nuevo. Y cotidianamente se continúa dando al aceptar los métodos de Dios para tener paz en nuestro corazón. ¿Y cuál es ese método? Cumplir el ordenamiento moral que viene de las Escrituras. Escúchenme. Usted no puede tener paz en su corazón si usted está pisoteando lo que dice la Biblia. Es imposible. Y estos dos aspectos nos ayudan, ¿para qué? Porque son el preámbulo para subir de nivel de discípulos. ¿Cómo subimos de nivel? Cuando nos volvemos pacificadores y así podemos ayudar a los demás. Yo no voy a poder ayudar a los demás a menos que sea hipócrita, ¿ya? Que no esté cumpliendo la palabra del Señor y le hable de paz a los demás. No estoy hablando de un hombre perfecto, ¿eh? Porque perfecto solamente uno. Pero tenemos que tener el sincero deseo de cumplir lo que dice la Biblia en todo nivel para poder recién ayudar a los demás. Pregunto, ¿cómo yo podría ayudar a alguien que viene y me diga, hermano, tengo dudas sobre el diezmo? Si yo mismo no diezmo. ¿Cómo podría yo llegar a alguien que venga y me diga, hermano, en mi trabajo hay una chica que cada vez que estamos trabajando, volteo a mirarla, me mira y hace así? ¿Cómo yo lo puedo ayudar a él si yo estoy teniendo canitas al aire? Es imposible, pues, hermano. Es imposible. Incluso si yo tengo canitas al aire en lo sensual, ¿usted cree que podría ayudar a una persona en cualquier campo? No puedo. Porque me pesa la boca para hablar, a menos que sea recontra hipócrita, ¿no? Claro, hay, ¿no? Pero no un verdadero creyente que quiere ser príncipe de paz tiene que aprender a intentar ser anís. Perfecto solo uno. Bienaventurados los pacificadores, porque los que se comportan como pacificadores hacen visible y son llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras acciones hablan de nuestra filiación con el Padre Celestial. Conclusiones. Intentemos con pasión y compromiso tener paz en nuestra propia mente y corazón. Segundo, intentemos con pasión y compromiso ser pacificadores porque es el deseo del Padre Celestial para nuestra vida. Tercero, recordemos que los que aún no tienen fe en Cristo y aquellos que son necios, ¿ya? En sí no le creen a Dios, ni leen su palabra, pero nos leen a nosotros. Ven nuestro testimonio, si somos pacificadores o si somos incendiarios de la pradera. Cuarto, recordemos que no es una tarea fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Justamente repito, por eso predicamos, por eso intentamos imitar al Señor Jesús de Nazaret durante su ministerio terrenal. ¿Y saben por qué? Porque queremos influenciar a otros. No sé en qué parte del día le hablaba a uno de mis hermanos, le decía, ¿no? Si ustedes podrían abrir mi mente, mi corazón, se asustarían de ver todo lo negativo que yo soy. Lo que ocurre conmigo ocurre con ustedes. Pero todo eso del viejo hombre, todas esas ideas que vienen en el mundo diario a nosotros, solamente podemos combatirla cuando aceptamos lo que dice la palabra del Señor. Usted puede ser un pacificador. No solo puede ser, usted debe ser un pacificador. Lo mismo que yo. Y tenemos que demostrarlo. Hermanos, las iglesias se dividen. Los países se dividen. Las familias se dividen. Y qué triste es cuando el creyente es el que le echa leña al fuego. No hagamos eso. Humillémonos, retrocedamos para volver a saltar, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. No sé qué problema pueda tener usted en su casa, no sé. No sé qué problema puede tener usted en su trabajo.
No sé qué problema tiene usted con algún hermano en Cristo. No sé. Pero usted está llamado a ser pacificador si ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. No espere para mañana. Hágalo hoy. Hoy es la salvación, predicaban los apóstoles. Hoy es el día de la reconciliación. No es mañana. Y si la persona con que tiene que reconciliarse no la ve, que sea mañana, pero hoy haga el propósito. Hermanos, nosotros somos pacificadores, no somos los que le echamos leña al fuego. Es difícil, pero no es imposible. No voy a pedir que levanten sus manos, sino que se confronte con lo que está haciendo usted en su casa, en la iglesia, en su centro de trabajos, incluso cuando juega pelota. ¿Qué hace usted? ¿Es un pacificador porque es llamado hijo de Dios? ¿O se comporta como no debería comportarse? Yo sé que hay pecados de temperamento, esos son los más difíciles. Pero un pecado que yo piense, que planifique y que tercamente siga, eso hace llorar el tierno corazón de Dios. No lo haga, hermano. Cambiemos de rumbo. Cambiemos de rumbo. Cimentémonos en su palabra, que es verdad. Gracias, bendito Padre Celestial, porque yo estoy convencido que su palabra nunca regresa vacía. Ayude a mis hermanos, Señor, para que aprendan, mejoren, Señor, en el llamado suyo, Señor, de ser pacificadores. Un estándar sumamente alto, en el cual nosotros lo podemos lograr, Señor, porque sus virtudes moran en nuestro propio corazón. Ayúdenos, papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Dios lo bendiga.